¿Estás buscando clases de español en otro país? ¿Tienes miedo de ir a un lugar donde se habla un mal español? ¿O quizás quieres encontrar una escuela con clases de baile en una ciudad con buen clima y un bajo costo de vida? En este video vamos a ver por qué no debes preocuparte de aprender el dialecto equivocado, algunas diferencias dialectales, el caso de Chile y Argentina, cómo encontrar escuelas de español en todo el mundo y cómo investigar el clima, costo de vida y seguridad de cada ciudad. Empecemos con el primer tema. ¿Por qué te preocupa aprender el dialecto equivocado de español? Quizás esto viene de tu propia experiencia con el idioma inglés. En Estados Unidos, los dialectos sureños se asocian con ser tonto. Por supuesto, eso no es verdad. Aún así, es posible que hayas trabajado duro para perder tu dialecto sureño, como lo hizo Stephen Colbert, y no quieres que te pase lo mismo con el idioma español. O quizás sabes que en alemán, italiano, chino y árabe los dialectos son tan diferentes entre sí que prácticamente son diferentes idiomas, y quizás crees que en el español es igual, crees que los dialectos son muy diferentes. Déjame decirte que no tienes de qué preocuparte. El español es un solo idioma. Los diferentes dialectos son solo variaciones menores. Todos podemos entendernos y todos vemos películas, videos en YouTube y escuchamos música de todo el mundo. De hecho, la pronunciación del español es más uniforme que la del inglés. Por ejemplo, en inglés los sonidos de las vocales son diferentes en cada dialecto, han cambiado mucho durante los siglos y siguen cambiando. En español no es así. Nuestras vocales han permanecido iguales por más de 1000 años. Y no, el dialecto de ningún país es más correcto que el de ningún otro país, y ningún dialecto nacional se asocia con ser tonto, como es el caso del acento sureño en Estados Unidos. El español es un idioma estandarizado por una asociación de academias que representan a todos los países hispanohablantes. Los libros de gramática oficiales de nuestro idioma dicen claramente que el español no tiene un eje único, sino que posee un carácter policéntrico. Ahora, sí tenemos diferencias dialectales. La mayor diferencia es que en el norte y centro de España existe un fonema adicional, el fonema Z. En estas zonas, este fonema está en oposición al fonema S, pero en el resto del mundo, incluyendo el sur de España, este fonema está neutralizado, es decir, se ha fusionado con el fonema S y los dos se pronuncian S desde hace 500 años. Esta es la única diferencia realmente grande que existe en la pronunciación del idioma español en la actualidad. No importa si aprendes español en una zona donde hay oposición entre estos dos fonemas o si aprendes en una zona donde hay neutralización. De cualquier forma, todos te vamos a entender. Además de esa diferencia fonológica, también hay diferencias fonéticas menores. Por ejemplo, hablemos del fonema Y de palabras como yo, ella, villa y allí. En varios dialectos de México, este fonema se pronuncia yo, ella, villa, allí. Esto hace que sea difícil distinguir la palabra allí de ahí en algunos dialectos de México. En Argentina, en cambio, este fonema se pronuncia j, así que si vas allá, es posible que escuches yo, ella, pilla, allí. En zonas costeras de casi toda la hispanidad, la S suele convertirse en una H cuando está al final de una sílaba. Así que en estas zonas no se come pescado, se come pescado. En cambio, en partes de España y de Colombia, la S se pronuncia de forma apical, o sea, con el ápice o la punta de la lengua. Shh. Todas estas diferencias son menores. Si vas a cualquier escuela de español en cualquier ciudad del mundo, tus profesores te enseñarán la pronunciación que se considera estándar. Ese es su trabajo. Además de las diferencias de pronunciación, también hay diferencias de vocabulario. Por ejemplo, el canal de Netflix Latinoamérica en YouTube tiene compilaciones muy divertidas del español de Colombia y el español de Chile. Pero, una vez más, no te preocupes por eso, porque el trabajo de tu profesor es enseñarte un español estándar y ayudarte a identificar qué expresiones son locales y qué expresiones son universales. Y ya que hemos mencionado a Chile, ¿puedes aprender un buen español en Chile? Voy a ser sincero.
el español chileno sí puede ser difícil de entender si no estás acostumbrado. Pero tienes que tomar en cuenta dos cosas. Primero, el dialecto depende del nivel de educación de la persona y de la comuna donde viva. Así que si hablas con personas cultas de Las Condes, Providencia, Ñuñoa, etc., vas a escuchar un español más claro. Y afortunadamente, las escuelas de español en Santiago están precisamente en este sector, el sector cuico. Segundo, me atrevería a decir que aprender español con chilenos tiene una ventaja única. Ellos son los únicos que están conscientes de su propio dialecto. Mientras que en otros países la gente está engañada pensando que tiene un acento neutro, en Chile sí están muy conscientes de que su acento y sus expresiones son únicas. Así que ellos pueden neutralizar su dialecto cuando hablan con extranjeros. De hecho, Chile tiene algunos de los mejores actores de doblaje que he escuchado. La serie Perdidos en el Espacio y muchas otras series de Netflix fueron dobladas en Chile. Y el youtuber más popular en español es un chileno, con más de 40 millones de suscriptores en cada uno de sus dos canales. Así que no tengas miedo de aprender español en Chile. Otro dialecto que algunos estudiantes de español ven como especial es el de Argentina. En Reddit he visto que algunos buscan recursos para aprender específicamente el español argentino. Pero sí es el mismo idioma. Y para que sepas, las formas verbales de vos que se usa en Argentina y otros países están incluidas en el diccionario oficial de nuestro idioma. O sea, son formas estandarizadas. La música, series de televisión y literatura argentinas son conocidas en todo el mundo. Así que cualquier hispano que no ha estado viviendo bajo una roca puede entender el español argentino. Por último, tengo que desmontar la idea de que en Colombia se habla un español neutro. Basta con que veas este video de la BBC para que te des cuenta de que eso es simplemente un mito. Colombia tiene como una docena de acentos, así que en realidad no existe nada que se pueda llamar acento colombiano. Ahora voy a darte consejos prácticos para escoger una ciudad y una escuela para aprender español en persona. En primer lugar, descarta cualquier ciudad que esté en la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo. Recuerda que si mueres no puedes seguir aprendiendo español, así que es mejor evitar estas ciudades. Ahora, si todavía no tienes ninguna escuela, ningún país y ninguna ciudad concreta en mente, puedes usar un sitio web como este. Languagecourse.net es un sitio web que es como una guía telefónica, un directorio de escuelas de idiomas en todo el mundo. Como puedes ver, aquí tienen una sección con los lugares más populares para aprender español. Por ejemplo, en España, Valencia, Barcelona, Málaga, Madrid. En Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Bariloche. En México, Playa del Carmen, Guanajuato y Ciudad de México. Vamos a usar la función de búsqueda. Vamos a escoger aquí idioma español. Vamos a buscar país Argentina, dejarlo en todas las ciudades para tener más opciones y presionamos ir. Bien, ahora podemos refinar los resultados. Donde dice tipo de curso, como ves, podemos escoger si queremos un curso privado o un curso en conjunto. Hay cursos en línea, presenciales. Si seguimos buscando, tenemos aquí estas opciones, mira, muy interesantes. Español y clases de baile, español y fútbol, español y clases de cocina. Suena delicioso. Y si vamos aquí a la derecha donde dice alojamiento, también podemos hacer que incluyan alojamiento en el precio. Vamos a escoger, por ejemplo, español y baile y vamos a escoger con alojamiento privado en un apartamento y vamos a ver qué resultados tenemos. Bien, el primer resultado es una escuela, se llama Coinet o Coin, no estoy seguro. Está en Córdoba y aquí dice que nos ofrece español y clases de tango. Wow, suena interesante. Vamos a darle clic a ver qué encontramos. Ok, aquí está qué nos gusta de esta escuela, qué no nos gusta de esta escuela. Por ejemplo, dice que no ofrecen términos favorables de cancelación en caso de que no te den una visa y que las lecciones son un poco más cortas que en otras escuelas. Es tu responsabilidad investigar súper bien a la escuela que te interesa. Aquí están los precios.
Y aquí tienen las actividades adicionales, español y salsa, español y tango. Y tienen algunas fotos. No olvides examinar todas las fotos de la escuela. Y siendo sincero, tienes que asumir que estas fotos representan una versión idealizada de la escuela. Te recomiendo investigar a fondo la escuela que te interese. Investiga su sitio web, investiga la dirección, la ubicación, descarga todo lo que puedas, investiga todo lo que puedas sobre la escuela. Aquí tenemos algunas de las reseñas. A ver qué dice la gente. Dice, excelentes instructores, conocí grandes amigos, me sentí aceptado en mis 60s. Wow. Ok. Aquí tienen un pequeño brochure. Vamos a descargarlo. Ok, aquí está. Oh, vaya. Parece que esta es una escuela que tiene varias locaciones en todo el mundo. Y aquí están los precios, incluyendo alojamiento. Tienen Chile, Colombia, Costa Rica. Ok. Bien, ahora, la dirección, el mapa, es tu deber investigar el barrio de la escuela. Tú puedes, por ejemplo, buscar en Google Maps la dirección y usar la función Street View para ver si es un barrio bonito, un barrio feo, etc. También tienen aquí un teléfono, tú puedes llamar, no puedes llamar, debes llamar para asegurarte de que la información que encontraste en línea es lo que tú esperas. Ok, vamos otra vez al inicio de la búsqueda y esta vez vamos a buscar escuelas de español en... Ok, vamos a buscar en Ecuador. Ecuador, todas las ciudades, 2 semanas. Vamos a ver qué encontramos. Ok, vamos a refinar la búsqueda. Digamos que no queremos nada adicional, pero podemos encontrar español y baile, español y buceo, español y surfing. Ok, esto suena interesante. La razón por la que ves aquí clases de español y surf es que hay una escuela de español en Montañita. Montañita es un pueblo pequeño en la playa y es un pueblo conocido por la cantidad de surfistas y también por la cantidad de droga que tiene. Vamos a ver alojamientos, homestay, apartamentos. Ok, vamos a ver esto. Academia Latinoamericana de Español. Ok, ¿qué nos gusta? Dice que ofrece servicios de viaje, descuentos, la mejor escuela en Quito, las clases son pequeñas. ¿Qué no nos gusta? Pueden tener una mezcla nacional más balanceada, el 50% de los estudiantes son de los Estados Unidos. Esto es algo bastante cómico que he encontrado en foros de expatriados que viven en Ecuador. Parece que a los estadounidenses no les gusta encontrar a otros estadounidenses cuando salen de los Estados Unidos. No sé por qué. Bien, sigamos viendo la información de la escuela. Tienen varios tipos de cursos, clases privadas, qué incluye, qué no incluye. Vamos a ver las fotos de la escuela. Ok, los certificados, las clases. Sí, no se ve mal, pero como digo, tienes que investigar muy bien, investiga el vecindario, copia la dirección, búscala en Google Maps, llama por teléfono. Otra cosa que te recomiendo hacer es investigar la escuela en TripAdvisor. Por ejemplo, vamos a copiar el nombre de esta escuela, lo copiamos, vamos a abrir Google, pegamos el nombre de la escuela y después de esto escribimos TripAdvisor. Ok, aquí tenemos la página de esta escuela en TripAdvisor y podemos ver reseñas de personas que han estado aquí. Estas, me imagino yo, son reseñas más independientes que las que encontramos en el otro sitio web. Aparentemente son experiencias positivas las que las personas han tenido en esta escuela. También podemos ver el sitio web oficial de la escuela. Aquí está. ¿Se abre? ¿No se abre? Sí, aquí está. Se llama Academia Latinoamericana de Español. Dice Perú, Bolivia. Y algo interesante que vemos aquí es que solamente mencionan Perú y Bolivia, pero no mencionan la escuela en Quito. Oh, aquí está. Quito, Ecuador. Ya, perfecto. Por un momento estaba sospechando que la escuela de Quito no era legítima. Vamos otra vez a los resultados de búsqueda. Vamos a ver qué encontramos. Oh, Montañita. ¿Recuerdas que te mencioné Montañita? La ciudad de los hippies, la ciudad del surf y la ciudad de la fiesta y la droga. Vamos a ver Montañita Spanish School. Ahí está, la escuela de español en Montañita. Los precios, las fotos. Ok, interesantes las fotos. Y esta... Ok, esta foto no podría ser más falsa porque Montañita está en la playa y esta foto es en las montañas. Bueno, aquí ves un poco la estética rústica que tiene esta ciudad. Bueno, no es una ciudad realmente. Montañita es un pueblo muy, muy, muy pequeño. Ok, cuando ya hayas seleccionado unas
3, 4, 5 escuelas en diferentes ciudades, es hora de investigar un poco más a fondo la ciudad que te interesa. Esta ciudad tiene buen clima, el costo de vida es barato, es alto, es segura, cómo es la contaminación. Todos esos son factores importantes. Así que vamos a empezar con el tema del clima. Mi sitio web para comparar el clima de diferentes ciudades es WeatherSpark. Déjame mostrártelo. Este es WeatherSpark. Aquí tú puedes investigar cualquier ciudad. Por ejemplo, digamos que has encontrado una escuela de español que te interesa y está en Playa del Carmen, México. Vamos a ver cómo es el clima. Yo tengo configurado WeatherSpark en español con las medidas en el sistema internacional, pero tú puedes verlo también con el sistema de Estados Unidos, o sea, Fahrenheit. Vemos que Playa del Carmen es bastante caliente. Mira, la máxima promedio llega a 32, pero a veces casi bordea los 40 grados. Este gráfico nos dice que las tardes en Playa del Carmen son muy calientes en mayo, junio, julio y agosto. Y precisamente en esta época el cielo está más nublado, así que quizás mayo, junio, julio, agosto no sea una buena época para ir a Playa del Carmen. Además, es la época con más probabilidades de lluvia. Y si vemos el nivel de humedad, es insoportable el nivel de humedad en ese tiempo en Playa del Carmen. O sea, no iría en esos meses. Digamos que también te interesó Córdoba. Vamos a buscar Córdoba, Argentina. Aquí está el clima de Córdoba. Ok, es frío para mi gusto en esta época, junio, julio, agosto. Y es caliente para mi gusto en enero y febrero. Yo creo que marzo, abril, mayo sería una buena época. En verdad no tengo un gran problema con el frío. Yo iría, creo, entre marzo y octubre. No me gusta mucho el calor, pero si a ti te gusta el calor, pues fantástico. Vemos que el cielo pasa bastante despejado la mayor parte del año. Es agradable ver el cielo azul. Y aquí está. La época de lluvias es desde aproximadamente noviembre hasta marzo, abril. Así que mayo, junio, julio, agosto y septiembre son ideales para ir a Córdoba, Argentina. Y el nivel de humedad no es un nivel de humedad opresivo o insoportable. Creo que por el tema de humedad cualquier época es buena para ir a Córdoba. Ahora, digamos que también te interesó Barcelona, en España. Vamos a ver cómo es Barcelona. Ok, es caliente pero no demasiado caliente durante el verano y frío pero no demasiado frío durante el invierno. Parece un clima agradable. El cielo despejado, pero más despejado en julio. Julio es bastante bonito por lo que veo. No tiene demasiada lluvia en ninguna época del año. Un poquito más en octubre, pero no es demasiado. Y el nivel de humedad nunca es demasiado insoportable en Barcelona, así que parece que cualquier época es buena para estudiar español en Barcelona. Ahora, WeatherSpark también tiene una herramienta de comparación. Por ejemplo, vamos a comparar Barcelona con Santiago de Chile, con Córdoba, Argentina, y con Quito, Ecuador, ya, para completar los 4. Aquí puedes ver gráficos que comparan la temperatura en diferentes épocas del año. Si le quitamos el offset, podemos comparar directamente en el mismo mes las temperaturas. Podemos comparar también si el cielo está más despejado, menos despejado, probabilidades de lluvia, cantidad de lluvia y por supuesto también las probabilidades de que el nivel de humedad sea bastante insoportable. Ahora, si vas a estar en un curso de un mes o más tiempo, quizás te interese también el tema del dinero, ver cuál es el costo de vida en diferentes ciudades. Y para eso me gusta mucho el sitio web numbeo.com. Numbeo es un sitio web que compila estadísticas, pero son estadísticas crowdsourced, o sea, vienen de los mismos usuarios del sitio web. Vamos a buscar, por ejemplo, Barcelona, España. Y aquí está automáticamente comparando Barcelona con los costos de vida de Quito, que es la capital del Ecuador. Ahora vamos a comparar Barcelona, por ejemplo, con Córdoba. Ok, aquí están los precios en dólares de Estados Unidos y vemos que Barcelona es más caro que Córdoba en general, pero Numbeo nos dice que no tiene suficientes datos para darte estadísticas más exactas sobre Córdoba. Aparentemente no hay muchos expatriados viviendo en Córdoba que puedan suministrar datos a
Numbeo. Vamos a hacer otra comparación. Por ejemplo, digamos que quieres comparar Cuenca, Ecuador, porque también hay Cuenca en España, con Bogotá. Digamos que estás pensando de aprender español en Cuenca, y es un español muy especial, por cierto, con Bogotá. Vamos a comparar. Ok, vemos que en general es más barato estar en Bogotá que estar en Cuenca. Dice que los precios del consumidor de Bogotá son 26% más bajos y la renta en Bogotá es más baja, pero no por mucho. Aquí puedes ver precios típicos de algunos productos, una botella de agua, una Coca-Cola, Pepsi, una comida en McDonald's. Los precios típicos de renta, por ejemplo, un apartamento de un dormitorio en el centro, en Cuenca, te costará en promedio $410 y en Bogotá en promedio $337. Si vamos a la sección de calidad de vida, tenemos varias otras estadísticas que podemos comparar. Por ejemplo, el índice de crimen, cómo es la salud, cómo es la contaminación, cómo es el tráfico, etcétera. Por ejemplo, si comparamos el índice de crimen, vamos a comparar el índice de crimen. Y aquí el índice de crimen nos da una lista de ciudades, desde la que tiene más crimen hasta la más segura. Entonces, como vemos aquí a la cabeza está Caracas, Venezuela. Quizás no es un lugar donde quieras aprender español en este momento hasta que la situación cambie radicalmente. Vamos a ir aquí otra vez a Quality of Life, vamos a buscar crimen para hacer comparaciones de crimen entre dos ciudades. Vamos a buscar, por ejemplo, el nivel de crimen en Santiago, Santiago de Chile, y vamos a comparar Santiago, por ejemplo, con Medellín, Medellín, Colombia. Digamos que estás considerando las dos ciudades. Y aunque parezca increíble, según estas estadísticas, Santiago tiene más crimen que Medellín. Entonces mira tú, a pesar de la fama que ha tenido Medellín por tanto tiempo, pues aparentemente en este momento Santiago tiene más crimen. Y aquí pues te dice por diferentes tipos de crimen. Por ejemplo, si eres atacado, si eres insultado, un poco extraño poner esto aquí en crimen, si el crimen ha aumentado en los últimos 3 años, etcétera, etcétera. Ahora, si tú eres sensible a la contaminación del aire o tienes problemas respiratorios, otro dato que te interesará sin duda es cómo es el nivel de contaminación. Y para eso me gusta este sitio web wachi.info y aquí puedes ver qué ciudades son más contaminadas y qué ciudades tienen un aire más sano. Por ejemplo, si vemos aquí, vamos a acercarnos con control y la rueda de medio del ratón, vamos a acercarnos a España y vemos que España en general tiene una buena calidad de aire, ¿ah? Sí, yo diría que cualquier ciudad de España es buena para ti si te preocupa el tema de la calidad de aire. Pero por otro lado, aquí en México vemos algunas ciudades que están en rojo, ya está en rojo oscuro. O sea, hay lugares en México que tienen muy mala calidad de aire. Y si vemos pues Bogotá, Colombia, también vemos que hay sectores de Bogotá con muy mala calidad de aire y otros sectores con buena calidad de aire. Si pasamos el mouse aquí, podemos ver las estadísticas de las últimas horas. Y este sector de Bogotá pues aparentemente tiene mala calidad todo el día, todo el tiempo. Así que evítalo. Bueno, espero que este video te haya sido de utilidad para primero sacarte de la cabeza la idea de que hay lugares donde hablan un español más correcto o español más incorrecto. Lo que hay es lugares donde hablan un español más claro y menos claro, pero eso no los hace más correctos o menos correctos. Y por otro lado, espero que el video te haya sido útil para encontrar una escuela de español para clases presenciales y también para ver qué cosas debes saber de una ciudad antes de ir. Por favor, suscríbete y activa las notificaciones.